Fanfic de The Loud House. El secreto de las hermanas Loud. Capítulo 2. Ecos en la noche. Lincoln se quedó inmóvil un largo rato en el sótano. El cuaderno negro descansaba sobre sus rodillas como un secreto vivo. La tinta, aunque vieja, tenía la fuerza de una herida recién abierta. Pero su mente, agotada, incrédula, intentaba cerrar la puerta por donde entraban los monstruos. Seguramente es una novela retro de Lucky, pensó, forzando una sonrisa. O una broma pesada de Luan. O tal vez, un experimento de Lisa sobre cómo reacciona el cerebro humano al misterio mentiras para calmar el alma. Con las manos temblorosas, escondió el cuaderno en el fondo de su mochila, entre camisas dobladas y libros. Subió lentamente las escaleras, como si cada peldaño pesara el doble. La casa estaba sumida en sombras. La puerta del porche lanzaba un rectángulo de luz suave sobre el suelo del pasillo. Lily ya no estaba afuera. Todo lucía en paz. Demasiado en paz. En su antigua habitación, cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre la cama. El colchón hundido le recordó que ese era un lugar detenido en el tiempo. Cerró los ojos, con el techo como único refugio. Edwin. Una apuesta. Mentiras, las frases del cuaderno se deslizaban como cuchillas entre sus pensamientos. Pero la fatiga le ganó. Su mente, saturada, se rindió. Y cayó dormido. Soñó con los pasillos de su secundaria. Vacíos. Iluminados con una luz parpadeante y hostil. Iba descalzo. El eco de sus pasos rebotaba como un susurro sordo. Afuera, una lluvia invisible golpeaba los ventanales. Se acercó a su casillero. Tenía una foto pegada, él de niño, rodeado por sus hermanas. Pero los rostros estaban tachados con marcador negro. Solo el suyo era visible. La imagen tembló. Un aula al fondo del pasillo tenía la puerta entreabierta. Lincoln la empujó. Dentro, Edwin estaba sentado frente a la pizarra. Su espalda encorvada, la silla ligeramente torcida. «¿Edwin?», murmuró. No obtuvo respuesta. Dio un paso más, y entonces Edwin giró. No tenía rostro. Solo una superficie lisa de piel pálida. Sin ojos. Sin boca. Lincoln quiso gritar, pero su garganta no emitió sonido. Solo un zumbido, como de abejas furiosas dentro de su cráneo. Despertó de golpe. 2:47 AM. Su respiración era rápida. El cuarto estaba oscuro, pero en orden. El sudor le corría por la frente. Solo un sueño, se repitió, intentando calmar el tamborileo de su corazón. Pero entonces lo escuchó. Un crujido. Leve, pero claro. Provenía del pasillo. Como pasos descalzos sobre madera. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Otro ruido. Esta vez una puerta que se cerraba con suavidad. Lincoln se levantó. Abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba sumido en sombras. Bajó las escaleras sin hacer ruido. La cocina brillaba con una tenue luz. Y allí estaba Lucky. De espaldas, frente al fregadero. Inmóvil. «¿Lucky?», preguntó con voz ronca. Ella no respondió. Su postura era rígida, como si estuviera congelada en el tiempo. Lincoln dio un par de pasos. Al estar cerca, Lucky giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos abiertos, pero no lo veía. Sus labios murmuraban algo incomprensible. «¿Estás bien?». Lucky lo miró, y de pronto, una voz distinta, grave, quebrada, antigua, salió de su boca. «Tú no deberías haber vuelto». El corazón de Lincoln se detuvo un segundo. Retrocedió, con la piel de gallina. Y entonces, figuras surgieron de la penumbra. Lori. Lenny. Luna. Luan. Lynn. Lola. Lana. Lisa. Todas de pie, rodeándolo. Rostros inexpresivos. Ojos vacíos. Silencio absoluto. Lincoln retrocedió aún más. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Lori habló, sin mover los labios. «No es tu historia. No te metas». El cuaderno cayó de sus manos. Se abrió solo. Las páginas volaron, danzando como hojas atrapadas en una tormenta invisible. Frases se escribían y borraban solas. Él confiaba en nosotras, todo comenzó como un juego, se llamaba Edwin, las voces de sus hermanas comenzaron a repetir las frases, una tras otra, en un canto fúnebre, como un conjuro. «Tú no lo salvaste. Tú te fuiste. Nos dejaste aquí». Con él, el suelo se abrió bajo sus pies. Lincoln cayó. Y gritó. Despertó de nuevo. 4:06 AM. Estaba en su cama, empapado en sudor. El techo intacto. El silencio total. Su mochila al pie de la cama.
La habitación no se había movido ni un milímetro desde que se durmió por primera vez. Mierda, susurró, frotándose el rostro con ambas manos. Se sentó. Respiró hondo. Se obligó a levantarse y caminó al baño. Se mojó la cara con agua helada. En el espejo, su reflejo le pareció ajeno. Más pálido. Más cansado. El sueño dentro del sueño le había dejado una angustia real. Volvió al cuarto. Al pasar por el pasillo, notó que la puerta de Lucky estaba entreabierta. Dentro, solo oscuridad. Se quedó parado frente a ella, dudando. Quería entrar y revisar si Lucky tenía algo que ver con Edu y no era solo coincidencia de que su sueño la involucrara. Pero no se atrevió. No aún. Volvió a su habitación. Se recostó. Pero ya no podía dormir. Porque ahora sabía que, incluso en sueños, los secretos de esa casa no lo dejarían en paz. Capítulo 3. Las grietas de la memoria. Lincoln no había dormido desde la última pesadilla. El reloj digital marcaba las 5:23 am. La casa seguía en absoluto silencio. Ni el crujido ocasional de la madera ni el rumor del viento. Todo era demasiado perfecto, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando a que él se quebrara. Sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, Lincoln apretaba las manos contra su rostro. El sudor frío se había secado, pero la tensión persistía en cada músculo. Su cuerpo pedía descanso. Su mente, en cambio, vibraba como una alarma constante, repasando cada detalle de sus sueños. Edwin sin rostro. La escuela vacía. Las voces de sus hermanas acusándolo. Lucky hablando con una voz que no era la suya. ¿Era solo un sueño? No. La sensación persistente en su pecho, esa que no desaparecía, no podía ser solo producto del cansancio. Era más profunda. Como una grieta invisible en su interior que crecía con cada minuto en esa casa. Se puso de pie. Caminó en círculos por la habitación. Se detuvo frente a la ventana, apartó ligeramente la cortina y miró hacia el jardín. Oscuro. Inmóvil. Como una foto congelada. Recordó la puerta de la habitación de Lucky. Entreabierta. No la había visto en toda la noche. No durante la cena. No en los pasillos. Solo en el sueño. Y eso lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Su subconsciente había proyectado a Lucky por la estética de lo gótico, por lo oscuro, por lo trágico, o porque en lo más profundo de su ser, Lincoln temía que ella también supiera algo. O peor. ¿Y si era culpa suya? ¿Y si el sueño con Lucky y las acusaciones de sus hermanas no eran mensajes, sino reflejos de su propia culpa? No lo salvaste, esa frase lo torturaba. Porque había algo que Lincoln no podía negar. Él recordaba a Edwin. No mucho. No con claridad. Pero sí. Lo había visto, lo había tenido cerca. Y como todos los demás, lo había ignorado. Había visto las risas. Había oído algunos chismes. Y no hizo nada. Tenía 10 hermanas, una casa llena de ruido. ¿Cómo iba a saber lo que pasaba fuera de eso? Pensó, pero la excusa ya no le bastaba. El cuaderno no hablaba de rumores. Hablaba de acciones. De algo real. Algo que rompió a un chico en pedazos. Y hablaba de ellas. Nosotras, decía. Lincoln sacó el cuaderno de su mochila con sumo cuidado, como si temiera que lo mordiera. Volvió a leer las primeras páginas. Cada frase parecía una daga, pero también una llave. Había un patrón en las palabras. Una mezcla de confesión y lamento. No era un texto improvisado. Había intención. Había dolor. Pero también, una especie de justificación. Él era fácil de engañar, siempre miraba con ojos de cachorro, no sabíamos cuánto le dolía hasta que fue tarde. Lincoln tragó saliva. Sentía como si leyera la autopsia emocional de un crimen no resuelto. Se recostó en la cama, con el cuaderno en el pecho. Cerró los ojos. Y por un instante deseó no haber vuelto. Amaneció. La luz del sol, tímida y pálida, se filtró entre las cortinas. El reloj marcaba las 7:16 am. Lincoln aún no había dormido. Oyó pasos en la planta baja. Voces suaves. Su madre, probablemente en la cocina. Su padre tarareando algo en la sala. La casa comenzaba a despertar, como si nada. Como si todo fuera normal. Se levantó lentamente, dobló la colcha con manos automáticas, se cambió de ropa. Guardó el cuaderno de nuevo en su mochila, asegurándose de ocultarlo bien. Antes de salir de la habitación, se detuvo frente al espejo. Observó su reflejo. Pálido. Ojeroso. Pero con los ojos abiertos como nunca antes. No podía seguir haciendo preguntas en silencio.
Hoy, empezaría a buscar respuestas. Bajó las escaleras y se encontró con Lily en la cocina, con un tazón de cereal en una mano y el celular en la otra. ¿No dormiste bien?, preguntó ella sin levantar la vista. Lincoln solo asintió, sirviéndose un café. Pesadillas, murmuró. Clásico Royal Oats, respondió ella, encogiéndose de hombros. Esta casa siempre da mala espina. Lincoln la observó con atención. Lily ya no era la niña de antes. Su humor seguía siendo punzante, pero había madurado. ¿Ella sabría algo? ¿Conocería la historia de Edwin? ¿Habría escuchado algo en la familia? Antes de que pudiera preguntar, su madre entró. Buenos días, mi amor, dijo con tono animado. ¿Dormiste bien? Más o menos, respondió él. Hoy te preparé panqueques. Te lo mereces, después de tanto tiempo. Lincoln sonrió, pero sus pensamientos estaban lejos. Miró alrededor. La cocina era exactamente igual a como la recordaba. Pero ahora todo tenía otro peso. Como si las paredes escondieran verdades demasiado antiguas para ser dichas. Ya no bastaban las pesadillas. Era hora de hablar. O de espiar. De leer entre líneas. De ver qué puertas estaban abiertas, y cuáles debían abrirse con fuerza. Porque Edwin ya no estaba para contar su historia. Y Lincoln tenía el maldito presentimiento de que, si no la reconstruía pronto, otra persona